Julio 5, año 2026. Concepto de Neshama, que forma parte de la estructura y sistema de la Via Branche Molvenografia en cuanto a la cábala nebuí profética se refiere. El concepto de Neshama es uno de los más profundos de la tradición mística judía. Si en nuestras conversaciones anteriores hemos visto la estructura de los 5 niveles del alma según la cábala, ahora podemos penetrar aún más en la esencia de la Neshama, especialmente desde la perspectiva de la cábala profética de Abraham Abulafia, enriquecido por las interpretaciones de Moshe y de él. ¿Qué significa Neshama? Neshama, como lo acabamos de decir, significa alma. La palabra Neshama proviene de la raíz hebrea Men Shin Num en hebreo, que significa respirar, insuflar, exhalar la vida. No es casual que la respiración y la Neshama compartan la misma raíz. En hebreo encontramos 3 palabras relacionadas con este tema: Ruach, viento; Neshama, aliento interior. Neshama también implica inspiración. Cuando en la Torah se dice que Dios insufló en el ser humano el aliento de vida, no habla simplemente del aire que entra en los pulmones, habla del descenso de una inteligencia divina. La Neshama no es el pensamiento. Aquí aparece un error frecuente. Muchas personas creen que la Neshama es la mente, que la Neshama es el intelecto, que la Neshama es la memoria. No, no lo es. La mente pertenece principalmente al funcionamiento, al sistema por el cual funciona la Ruach. La Neshama está por encima del pensamiento. Podríamos decir, el pensamiento es una actividad. La Neshama es la fuente de la cual surge la posibilidad misma del pensamiento. Es como la diferencia entre la luz del sol y los objetos iluminados. La Neshama es la identidad divina del ser. En la cábala se afirma que cada ser humano posee una raíz en el infinito, no una copia, no una chispa separada, sino una prolongación viva de la voluntad divina. La Neshama es precisamente esa raíz. Por eso se dice, la Neshama nunca cae. Lo que cae es el cuerpo, las emociones, el ego, la imaginación. La Neshama permanece unida a su origen. La Neshama vive simultáneamente en 2 mundos. Aquí encontramos una idea extraordinaria. La Neshama nunca abandona completamente el mundo espiritual. Una permanece siempre unida al mundo superior. Otra parte desciende al hombre. Los cabalistas comparan esto con una cuerda. La cuerda nunca deja de estar unida al techo, solo una parte desciende. Por ello, incluso cuando una persona se siente perdida, la Neshama conserva su unión con la fuente. ¿Dónde reside la Neshama? La respuesta depende del nivel de lectura. En el plano físico se asocia al cerebro y a la respiración. Pero en la cábala esto es solo un símbolo. La Neshama reside realmente en un plano de conciencia superior. El cuerpo únicamente actúa como receptor, es semejante a un radio. La música no está dentro de la radio solo la recibe. El cerebro tampoco produce la Neshama, solo la manifiesta. La Neshama es inteligencia antes que conocimiento. Existe una diferencia enorme. El conocimiento consiste en acumular información. La Neshama posee una comprensión inmediata, infinita. No necesita razonar paso a paso. Ve, percibe, reconoce. Los grandes maestros describen este estado como una forma de conocimiento directo, más cercano a la intuición espiritual que al razonamiento discursivo. ¿Por qué casi no escuchamos a la Neshama? Porque entre ella y la conciencia cotidiana existen numerosos velos.
Los cabalistas hablan de hábitos, deseos, miedos, imaginación desordenada, emociones caóticas. En las enseñanzas de Abulafia, estos velos reciben una atención especial. Toda su práctica de respiración, permutación de letras, sedú, es decir, combinación de letras, vocalización, concentración, tienen como finalidad retirar esos velos, superarlos. No busca crear la Neshama, busca hacerla audible, la Neshama y la voz silenciosa. Los profetas describen algo curioso. La revelación no siempre aparece como un gran estruendo. Muchas veces se presenta como una percepción interior extremadamente sutil. La tradición la compara con la voz del silencio. No es una voz física, es una certeza, una claridad, una comprensión que aparece sin esfuerzo. La Neshama habla así, la Neshama y el mundo de las emanaciones. En el esquema clásico de los 4 mundos de la Cábala, estaremos hablando del mundo de Atzilux, del mundo de Beriyá, del mundo de Yesirá, del mundo de Asiyá. La Neshama pertenece principalmente a nivel de Beriyá, donde predomina la inteligencia espiritual y la contemplación. Sin embargo, su raíz última se orienta hacia Atzilux, donde la separación entre el alma y la fuente prácticamente desaparece. Por ello, algunos cabalistas dicen que la Neshama mira hacia arriba, incluso mientras el cuerpo vive en el mundo de la acción. Según Abulafia, para Abulafia la Neshama no es únicamente un componente del alma, es el órgano de la profecía. Cuando la imaginación se purifica, el intelecto se aquieta. Mediante la práctica espiritual, la Neshama puede unirse al intelecto agente, produciendo el estado que él llama experiencia profética. En ese estado no se adquiere simplemente información. La conciencia participa de una iluminación transformadora que reorganiza la vida interior. Y ahora una imagen para contemplar. Imagina una lámpara cubierta por 5 velos. La luz nunca deja de brillar. Si retiras un velo, la luz parece aumentar. Retiras otro y aumenta aún más. Pero la luz no cambió. Lo único que desaparecieron fueron los obstáculos, los velos. Así ocurre con la Neshama. No necesita fortalecerse, necesita ser revelada. En nuestra conversación anterior hablamos de cómo la Neshama está unida al cuerpo. El siguiente paso natural es estudiar el hilo de luz que conecta la Neshama con el cuerpo y con los demás niveles del alma, Nefesh, Ruach, Haya y Yehidah, así como el modo en que esa unión es comprendida por Abulafia y por la Cábala profética. Ese tema profundiza aún más en la dinámica entre la conciencia humana y la realidad divina. Creo que hemos llegado a un punto donde conviene contemplar la Neshama ya no como un concepto, sino como una arquitectura sagrada. Lo que sigue no debe entenderse como una anatomía física, sino como un mapa contemplativo. Es una síntesis inspirada en la tradición cabalística, poniendo especial atención al espíritu de Abraham Abulafia. Y ahora el santuario interior. Los cabalistas observaron que la escritura del Mishkan y posteriormente la del Templo de Jerusalén reflejaban la estructura del alma humana, no porque Dios habitara exclusivamente en un edificio, sino porque el edificio enseñaba cómo debía ordenarse la conciencia. El templo tenía 3 ámbitos principales: el atrio, el lugar santo, el santo de los santos. El alma posee también una estructura semejante: lugar santo, atrio, nefesh, lugar santo, ruach, santo a los santos, la Neshama. Pero esta correspondencia todavía no alcanza la profundidad máxima, porque dentro del santo de los santos existía algo más. Existía el arca, y sobre el arca descansaba la Shekhinah, la presencia divina.
Los cabalistas vivieron en ello una enseñanza extraordinaria, la Neshama. El santo a los santos es la presencia que ilumina la Neshama, procede a un nivel más elevado, el que la tradición asocia con Haya y en su culminación con Yehida, los palacios de Neshama. La literatura de los Hekalo, palacios, habla de ascensos a través de diversos recintos celestiales. Durante mucho tiempo se pensó que escribían viajes por el cielo. Muchos estudiosos contemporáneos, entre ellos Moshe Idel, han mostrado que esas descripciones también pueden leerse como etapas de transformación de la conciencia. Cada palacio representa un grado de refinamiento interior. No son lugares que se recorren con los pies, son estados del alma. Cada vez que la Neshama abandona una identificación limitada y adquiere una visión más amplia, atraviesa simbólicamente un nuevo palacio. Y ahora las vestiduras, Leushim en hebreo. Aquí encontramos una enseñanza muy hermosa. La tradición afirma que el alma posee vestiduras, Leushim. ¿Qué significa esto? No son ropas, son formas mediante las cuales la realidad interior se hace visible. Los maestros suelen mencionar 3 vestiduras fundamentales: pensamiento, en hebreo machshavá; palabra, en hebreo dibur; acción, en hebreo maaseh. Estas son las 3 formas en que el alma se expresa en el mundo. Observa algo muy importante ahora. No son la Neshama, son aquello con lo que la Neshama se reviste para actuar sus vestidos. Es una diferencia semejante a la que existe entre una persona y las prendas que lleva su vestido. La persona permanece siendo la misma aunque cambie de vestidura. Abulafia y la purificación de las vestiduras. Aquí la enseñanza Abulafia adquiere una claridad extraordinaria. ¿Por qué trabaja con letras? ¿Por qué con la respiración? ¿Por qué con el ritmo? ¿Por qué intenta purificar una por una las vestiduras del alma? El pensamiento deja de ser caótico. La palabra deja de ser automática. La respiración deja de ser inconsciente. Cuando las vestiduras se vuelven transparentes, la Neshama puede irradiar sin obstáculos. Este es uno de los objetivos centrales de su método. Los canales, simoró en hebreo. Otro concepto importante es el de los simoró, los canales. La luz se derrama de forma caótica, fluye por los canales. Podemos pensar en el sistema circulatorio. La sangre posee vida, pero necesita arterias y venas para llegar a todo el cuerpo. Los símbolos cumplen una función semejante. Son los modos por los cuales la influencia espiritual llega a las distintas dimensiones del alma. Cuando un canal está obstruido por el apego, el orgullo, el miedo o la dispersión, la luz no desaparece, simplemente deja manifestarse con claridad las 21 letras como canales de la creación. Aquí aparece una de las inscripciones más originales de Abulafia. Las 22 letras, las otiot, no son únicamente signos gráficos, son patrones fundamentales de articulación de la realidad. Así como el ADN utiliza un pequeño número de elementos para construir una inmensa diversidad de formas, la vida, las letras representan un alfabeto espiritual mediante el cual la creación se expresa. Por eso la práctica del serú, las combinaciones de las letras, no consiste en jugar con combinaciones arbitrarias. Busca reorganizar la mente para que vuelva a sintonizar con ese lenguaje primordial. Las letras dejan de ser simples sonidos, se convierten en vehículos de contemplación, el corazón como punto de encuentro. Los textos cabalísticos hablan con frecuencia del cerebro, del intelecto y del pensamiento. Sin embargo, nunca olvidan el corazón, no el órgano físico, el corazón espiritual. En hebreo se dice lev. Representa el centro donde convergen la inteligencia, la voluntad, la sensibilidad, la memoria. Cuando la Neshama ilumina el corazón, el conocimiento deja de ser una acumulación de ideas y se convierte en una sabiduría vívida. Por eso la tradición afirma que el corazón debe ser circuncidado, es decir, liberado de todo aquello que endurece su capacidad de recibir la presencia.
el nombre escrito en el alma. Existe una tradición muy antigua que afirma que cada Nexamá posee un nombre que no puede pronunciarse con los labios humanos. En un sentido mágico, el nombre simboliza la vocación única de cada alma. Abulaf enseña que el trabajo con los nombres divinos no busca sustituir el nombre propio del alma, busca despertar su resonancia con el nombre divino. Cuando esa resonancia establece a la persona, deja de vivir desde la fragmentación y comienza a vivir desde su centro más profundo. Que Hashem les bendiga, que Hashem les proteja.